Porfa, me dicen si empiezan a ver mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí, sí, Lau. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Anemia microcítica. Bueno, entonces para las personas que estuvieron en la reunión del año pasado, bueno, para los nuevos, entonces importante definir qué es anemia. Entonces, normalmente anemia la definimos como una disminución en la masa eritrocitaria, pero realmente lo que nos importa es saber que la anemia hace referencia a una disminución en la concentración de hemoglobina para la edad y sexo de la persona que estamos evaluando. Entonces aquí puse como en verdecito los valores normales que esperaríamos de hemoglobina para una mujer o para un hombre adultos. Este que ven acá es un esquema que hice para que ustedes tengan como una representación mental de las condiciones que están implicadas dentro de la anemia microcítica, pero pues más adelante vamos a ver cómo se aborda de manera más específica. Entonces, tenemos que una persona tiene anemia, es decir, que tiene valores disminuidos a los de referencia. Después vamos y vemos el volumen corpuscular medio, que hace referencia al promedio del volumen de cada eritrocito. Este es un dato importante para establecer pues una primera orientación diagnóstica de las anemias y dividirla dependiendo de los valores respecto a lo normal, que es de 88 a 100 femtolitros. Entonces tenemos anemias normocíticas, anemias macrocíticas y la que nos corresponde el día de hoy, anemias microcíticas. Posteriormente utilizamos la ferritina o podemos utilizar la ferritina pues para abordar el diagnóstico y dependiendo de esta también depende en mujeres y en hombres, tiene valores distintos. Si está disminuida, pensamos en una anemia ferropénica y si está normal, entonces podemos dividirnos en otra gama de condiciones en las cuales estarán las anemias de enfermedades crónicas, la anemia sideroblástica y la talasemia. Que también utilizaremos otras técnicas para poder reconocerlas, como son la electroforesis. Y en su caso, llegado el caso que sea necesario, pruebas genéticas. ¿Ahí vieron el cambio de la PP? Sí. Listo, bueno. Entonces, este esquema simplifica la fisiopatología de las enfermedades que pertenecen a la anemia microcítica básicamente. Importante saber que los glóbulos rojos se vuelven microcíticos debido a la falta de hemoglobina. Y esto es importante porque recordemos que la hemoglobina es vital para el aporte normal de oxígeno a todos los tejidos y su concentración dentro del eritrocito en condiciones normales, pues le da la capacidad a este de modificar su forma y de deformarse a lo largo de los vasos. Esta anemia microcítica puede deberse tanto a falta o deficiencia de hierro, a inflamación crónica, a defectos en la síntesis del grupo M y a defectos en la síntesis de las globulinas, que hacen parte pues, de la composición de la hemoglobina como tal. Entonces, importante recordar pues de qué está compuesta la hemoglobina, que son prácticamente estos elementos que vemos en la pantalla. Bueno, algo, digamos, a mí me gustaría saber qué chicos están como en semestres de básicas, más o menos cuántos. Si pueden levantar su mano, por favor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues pregunto esto es porque hay veces que damos muchos conceptos por sentado, pero realmente es importante desglosarlos como para entender la fisiopatología de las enfermedades. Entonces, a mí me gustaría que alguien, porfa, me dijera, no importa si se equivocan, pues aquí vemos cómo está compuesta la hemoglobina, pero que me explicaran un poquito más a fondo cómo es esa composición, si alguien quiere hablar al respecto. Yo no puedo ver las manos levantadas, entonces pues si alguien quiere hablar, hágalo con tranquilidad, por favor. ¿Me escuchas? Sí, dale, habla. Creo que tiene un
un grupo que se llama porfirina, que está compuesto por 4 grupos pirrólicos, que se Ajá. unen por puentes. Eso es lo que me acuerdo. Bueno, sí. Digamos que la hemoglobina es una molécula tetramérica, ¿sí? Está compuesta por 4 moléculas de globina y cada globina pues tiene un grupo M, que es lo que tú hablas pues, del tetrapirodo, ¿sí? Y cada de esos tiene pues una molécula de hierro que es la que tiene como la capacidad de unirse por enlaces covalentes al oxígeno y pues, poder transportarlos a lo largo de los tejidos. Bueno, inicialmente vamos a hablar de las anemias ferropénicas y estas tienen una gran importancia porque entre todas las anemias es la causa más común, o sea, en cualquier parte, en cualquier lugar. Y pues tenemos que la etiología de esta anemia se puede basar principalmente en 3, es que hay un déficit de hierro en el consumo en la dieta, hay una mala absorción de hierro a pesar de que la persona pues, cumpla con los requisitos nutricionales de este micronutriente o hay pérdida crónica de sangre. Entonces, pues importante saber que el hierro pues, es un micronutriente esencial para el organismo humano, además de transportar el oxígeno a través de los tejidos, pues también se encarga de la respiración celular, Lau, actúa... una cosita, la Dime. presentación, ¿tú la estás pasando? Sí, ¿se queda en dónde? Se quedó como en el menú donde están como todas las aplicaciones. Ahí ya. No, al A menos ver, a mí no. espera, me dejo de compartir. Espérame, no me deja. Ahí ven mi pantalla, ¿sí? No, Lau, como que que ¿No? te quedó congelado. Espérame, a ver. Ya, listo. Ya no aparece compartida, pero ya, de pronto si vuelves a compartir, yo creo que ya se soluciona. Listo, ¿ahí la ven? Ahora sí, Sí, Lau. perfecto. Listo, bueno, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, como les decía, el hierro actúa en múltiples funciones en varias vías metabólicas a lo largo de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y digamos que respecto a lo que estamos hablando, que es anemia, pues es muy importante saber que tiene una gran capacidad pues, para transportar el oxígeno a través de los tejidos. Otra cosa muy importante es que pues, puede generar radicales libres si se encontrara libre en plasma y por eso siempre lo vamos a encontrar unido a proteínas. El hierro se encuentra en el cuerpo pues, en un circuito cerrado, como ven, digamos, en la imagen de la izquierda, como en ese esquema a la izquierda, y esto es porque el control de ganancia y pérdidas es estricta y realmente lo que prima es la reutilización que el cuerpo le da a este micronutriente para mantener un nivel normal. En ejemplo, pues un hombre más o menos de 70 kilogramos tiene depósitos de hierro en su cuerpo de 3 a 4 gramos y este hierro se distribuye de forma como equilibrada a lo largo del cuerpo de manera intracelular y extracelular. El 60% del hierro se encuentra pues, en la hemoglobina, el 30% se encuentra en la ferritina o en la hemosiderina, que son las formas en las cuales se acumula o son las reservas de hierro más importantes que tiene el cuerpo, que son intracelulares. El resto, otro tanto, pues se acumula en mioglobina o en otras enzimas y solamente 0.1 se encuentra en plasma unido a la transferrina. Entonces lo que vamos a ver es que el hierro pues es un micronutriente que adquirimos a partir de la dieta. Este se encuentra en su estado férrico y para que sea absorbido por el intestino, principalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal, pues necesita pasar a su estado ferroso y esto lo hace gracias a una ferroreductasa o aquí como muestra el citocromo B. Para pasar a los enterocitos, pues lo hace gracias a un transportador que es el DMT1 y pasa el enterocito y pasa a la membrana vasolateral donde un transportador que se llama la ferroportina
lo está esperando para poder ser transportado a plasma. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que nuevamente pasar de su estado ferroso a su estado férrico. Esta se une a la transferrina, que la transferrina va a ser su transportador a lo largo del plasma, como lo habíamos visto. La transferrina y el hierro en ese estado, pues entonces llegan a los receptores de las células eritroblastas, y a los eritroblastos, principalmente en médula ósea, para ser utilizados por estos en la producción de hemoglobina. El hierro es captado con la transferrina, se hacen endosomas y por acción de los lisosomas, entonces queda libre el hierro. Y el hierro que no es utilizado, porque ya se utilizó en la síntesis de hemoglobina, entonces es formado como que se encapsula intracelularmente en forma de ferritina. Hay una molécula que es muy, muy, muy importante en la fisiología, en la fisiopatología de las anemias, que es la hepcidina. La hepcidina, pues, unos la catalogan como un reactante de fase aguda, y es muy importante porque es como el portero de la ferroportina, porque la ferroportina no únicamente se encuentra en los enterocitos, sino también en los eritroblastos y en todas las células que van a hacer uso, pues, del hierro. Entonces, la hepcidina, la que se encarga es de inhibir a esa ferroportina cuando sensa que hay sobrecarga de hierro. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí sobre esa homeostasis del hierro? Bueno. Importante saber que la ferritina, pues, es un compuesto como hidrosoluble. Entonces, cuando el cuerpo necesita de hierro, porque digamos que lo que hay no es suficiente, por decirlo de alguna manera, entonces es más fácil acceder a él que a la hemosiderina, porque la hemosiderina es un compuesto más heterogéneo y menos hidrosoluble. Es importante también que lo que absorbemos es prácticamente lo que perdemos. Es decir, nosotros generalmente consumimos más hierro del que necesitamos en nuestra dieta, porque únicamente el 10% de lo que digerimos, o pues de lo que consumimos más bien, es absorbido, y ese mismo 10% es eliminado pues por descamación de las células en otras condiciones fisiológicas como el embarazo o en las mujeres en la menstruación. Ahí se vio el cambio. Sí, Lau. Listo, perfecto. Entonces, como estábamos hablando, hay ciertas etiologías que dan origen a esta anemia ferropénica. Están las pérdidas, los déficits en la dieta, la alteración en la absorción y la alteración en el transporte. Vamos a empezar con la alteración en el transporte porque realmente es como la de descarte dentro de las anemias ferropénicas, y normalmente está asociado a condiciones genéticas que pues alteran, por ejemplo, pues, la transferrina o la ferritina. Están las pérdidas, que realmente lo más frecuente es que sean pérdidas crónicas en pequeñas cantidades. Por ejemplo, las mujeres fértiles que, no sé, en su ciclo menstrual tienen ciclos sangrados muy abundantes, o que tienen sangrados intermenstruales, o personas, no mujeres en edad fértil, que tienen pérdidas digestivas por hemorroides, por neoplasias, que es muy común, por ejemplo, en personas con cáncer de colon, que la manifestación que empiezan a tener es anemia, principalmente, y personas con úlcera péptica, entre otras. El déficit en la dieta, esto pues realmente se ve más en niños, cuando ya cambian sus requerimientos nutricionales, cuando cambian de la lactancia pues a otro tipo de dieta sólida, y no se les suple pues, la cantidad de hierro necesaria. Cuando hay restricciones alimentarias, por ejemplo, las personas vegetarianas, pero realmente esto tiene que ser muy exagerado para que se dé la anemia ferropénica, porque como les digo, o sea, el cuerpo es una máquina para regular las cantidades de hierro que el cuerpo tiene, entonces siempre lo utiliza y casi nunca pierde. Trastornos de la conducta alimentaria y aumento de la demanda fisiológica, como en el embarazo. Alteración en la absorción, entonces si bien podemos tener una buena dieta que cumple los requisitos del micronutriente, pues hay personas que no pueden absorberlo, sea porque tienen enteritis difusas, porque tienen infecciones intestinales, porque tienen una enfermedad celíaca o tienen una enfermedad inflamatoria intestinal.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. ¿Se ve la siguiente diapositiva? Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces recordemos que si bien la anemia microcítica la definimos por valores por debajo de un estándar que vemos en el hemograma, que nos lo da el laboratorio, y eso además lo acompañamos del volumen corpuscular medio, que también nos lo da el laboratorio, pues realmente el diagnóstico como tal no la da, pues es la anamnesis, la exploración física junto con el estudio analítico. O sea, nosotros no podemos decir únicamente que vimos desde hemograma y decimos, ya ese paciente tiene anemia microcítica, porque también tenemos que estudiar la etiología, si el paciente tiene una enfermedad de base, cuáles han sido los síntomas que lo han acompañado. Entonces es importante en la anamnesis preguntar pues todo esto, pues lo que ya sabemos normalmente de la historia clínica. En la exploración física pues pueden verse estas cosas como palidez, ictericia, hematomas, bueno, todo lo que ven ahí en ese cuadro, pero vuelvo y repito, o sea, el cuerpo hasta que de verdad no se ve depletado de hierro en el tipo de anemias ferropénicas no va a mostrar sintomatología, y realmente es por eso que hay personas que llegan, hasta que llegan realmente a niveles muy bajos de hemoglobina, es que empiezan a presentar síntomas. Y en el estudio analítico, entonces respecto a esta anemia microcítica por anemia ferropénica, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Listo, entonces nos traen el hemograma de un paciente en el cual tenemos sospecha de anemia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esperamos que esté la hemoglobina? Disminuida. Ya vimos por qué, porque es una anemia. El volumen corpuscular medio disminuido, entonces nos habla que es una anemia microcítica. El hierro sérico, entonces, anemia ferropénica, o sea, por déficit, por malabsorción o por pérdidas crónicas de sangre, entonces el hierro sérico pues va a estar disminuido, ¿sí? Porque es lo que estamos perdiendo y por lo cual se nos está generando esa ferropenia. El TIBC, que es un concepto muy importante, que es la disponibilidad que va a tener la transferrina para unirse al hierro. Sí, es como los puestos que tiene disponible la transferrina para transportar el hierro. Y en condiciones normales están estos valores, pero cuando es microcítica va a estar aumentada, porque si hay disminución del hierro, pues entonces esa transferrina pues va a tener más puestos, por decirlo así. El IST, que es como la saturación de la transferrina, y pues va a estar disminuida, porque no hay hierro, entonces no se satura. La ferritina también va a estar disminuida, y la ferritina, pues, si bien vimos, es una reserva intracelular principalmente, también hay ferritina en plasma, y es buena porque la ferritina en plasma pues tiene un equivalente similar a lo que se tiene en ferritina dentro de las células. Entonces, si hay disminución de hierro, entonces no hay reservas, o la disminución de esa reserva se ve tanto intracitoplasmáticamente como en plasma. Y la troporfirina libre, que es un elemento que hace parte de la producción del grupo M, y cuando hay disminución del hierro, entonces esta genera un aumento. Depósito medular de hierro va a estar disminuido respecto a lo normal, y la morfología que vamos a ver, se en un prótesis de sangre, pues sería microcítico hipocrónico. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? De pronto del TIBC o de la saturación, que a veces no es muy claro. Tengo algo que agregar, Lau. Dale, Nico. Pues en algunos pacientes no van a tener anemia ferropénica, o sea, los valores de hemoglobina no van a estar por debajo del normal, y pues pero sí van a tener déficit de hierro, y a eso se le llama ferropenia funcional. Entonces, cuando la hemoglobina está en valores normales, pero la ferritina está por debajo de los valores normales, a eso se le llama ferropenia funcional, y es importante tener en cuenta eso porque los pacientes se pueden venir beneficiados del tratamiento con sulfato ferroso, incluso sin tener anemia. Entonces, importante tener eso en cuenta. Gracias, Nico. Listo. Bueno, ustedes ven ahí ya la otra diapositiva, ¿sí?
Sí, Lau. Listo. Bueno, entonces, anemia de las enfermedades crónicas es la segunda causa de anemia más frecuente después de la ferropénica. Y es importante porque es una anemia que seguramente vamos a ver muy frecuente en pacientes hospitalizados, en pacientes con enfermedades crónicas. Es una enfermedad, o es una anemia moderada que se sobrepone sobre una enfermedad subyacente de una persona. Entonces, normalmente está asociado al grado de inflamación o esa inflamación que se genera por esa enfermedad primaria. Puede ser una enfermedad infecciosa, una enfermedad neoplásica, una enfermedad autoinmune, personas con un estado hipometabólico, una persona con una insuficiencia renal crónica. Y lo que sucede es que ante esa respuesta inflamatoria por esa enfermedad, entonces esos mediadores inflamatorios que se liberan, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, van a generar impacto sobre estos tres eventos que vemos ahí, y es que van a dar una disminución de la vida media de los glóbulos rojos, va a haber una disminución o sea, el hierro va a ser incapaz de incorporarse a los eritroblastos porque va a estar como secuestrado por los macrófagos o por las células del sistema retículo endotelial, y va a haber una disminución de la eritropoyetina. Entonces aquí lo que ponen es que la interleuquina 1 genera esta disminución de la eritropoyetina, afectando principalmente pues, su producción y su liberación. La interleuquina 6 estimula la producción de hepcidina a nivel del hígado, y pues por eso mismo estimula que los macrófagos se queden con el hierro y no puedan ser llevados hacia la médula ósea para ser utilizados por los eritroblastos. Algo muy importante que se me olvidó decirles es que la hemoglobina, dentro del proceso de formación de los eritrocitos, en la línea eritroide, los eritroblastos producen el 60% de la hemoglobina, el 30% de los reticulocitos y pues lo demás, lo otro restante. Y el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 generan una disminución de la vida media de los glóbulos rojos, porque se estimula pues la eliminación de estos en el sistema reticulo endotelial. Listo. Entonces, cuando vamos a evaluar a una persona con este tipo de anemia, esto es lo que podemos ver en su hemograma. Entonces, la anemia pues va a ser moderada, como estábamos hablando. El volumen corpuscular medio, si ven, o sea, no está disminuido, está sobre los valores normales más o menos, dependiendo como el estándar que uno tome. La morfología puede ser normocítica o puede ser microcítica, dependiendo. La saturación va a estar disminuida, por lo que pues ya explicábamos anteriormente. La capacidad de fijación al hierro por la transferrina va a estar disminuida igualmente. La saturación disminuida, la ferritina va a estar aumentada, y pues las reservas de hierro van a estar aumentadas igualmente, por lo que explicábamos, como que el sistema reticulo endotelial es el que se está quedando con el hierro, y hay una afectación para que ese hierro llegue a los eritroblastos y sea utilizado para la formación de hemoglobina. En esta tabla, pues si bien muestran como el estado de la inflamación, también muestran cómo se comporta ese hierro y esas anemias en otras enfermedades, como son los estados hipometabólicos, la enfermedad renal y pues la deficiencia de hierro, pero eso, la primera línea hace referencia a lo que estábamos hablando de anemia ferropénica. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Lau, yo tengo una pregunta. ¿Ahí me podrías repetir el papel? O sea, ¿qué pasa en esos casos de las enfermedades crónicas con la hepcidina? Sí, bueno, ¿te acuerdas que la hepcidina es como el portero de la ferroportina, sí? Entonces, cuando hay un estado de inflamación, hay dos mediadores importantes, que son la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que van a estimular la producción y la activación de la hepcidina. Y la hepcidina principalmente se encarga de inhibir a la ferroportina, ¿sí? O sea, cuando hay sobrecarga de hierro, le dice usted, no sale, porque si sale si la ferroportina se abre, entonces permite la salida de hierro hacia los eritroblastos. Si la hepcidina está activa y disminuye la acción de la ferroportina, entonces los macrófagos, que también son como acumuladores, no acumuladores, sino que pueden tener hierro, entonces no permite la salida de ese hierro que está en ellos,
hacia los eritroblastos. ¿Sí? Ah, ok, listo. ¿Sí? ¿Sí te queda claro o quieres que repita algo? No sé. No, súper claro, Lau. Vale, listo. Bueno. Seguimos con otra anemia, que es la anemia sideroblástica. Como les mostraba pues en el primer esquema de los dibujitos, entonces la anemia sideroblástica pues se causa cuando hay una alteración en la síntesis del grupo M. Se dan porque se heredan o pueden ser adquiridas, pero realmente cuando son heredadas, que es la forma más frecuente, es cuando se genera la anemia microcítica, porque a veces cuando son las formas adquiridas no se da una anemia microcítica, sino lo contrario, una anemia macrocítica. Este patrón de herencia puede ser autosómico dominante, puede ser autosómico recesivo o ligado al cromosoma X. Y pues algo muy importante es que en esas anemias sideroblásticas lo que uno sí o sí va a ver son la presencia de anillos sideroblásticos pues en médula ósea en estas células, y es que, como yo les explicaba, dentro de las reservas que tenemos del hierro está la ferritina y la hemosiderina, y la hemosiderina es como la misma ferritina, pero tiene concentraciones de hierro muchísimo mayor. Y si esa ferritina que está acumulada intracitoplasmáticamente para ser utilizada dentro de la mitocondria para formar el grupo M, si no puede ser utilizada porque no sirve, entonces va a quedar acumulada a lo largo o alrededor de la mitocondria y forma pues estos anillos sideroblásticos. ¿Sí ven ahí la imagen? ¿Sí se agrandó? Sí, creo que sí. Sí, sí se agrandó. Listo. Entonces, estas anemias sideroblásticas constituyen un grupo heterogéneo de anemias con diversas patogenias y pues pronósticos, y como les decía, pues tienen en común esta morfología. Entonces, lo importante a saber es que cuando vamos a formar el grupo M, tenemos pues dos sitios de acción, en la mitocondria y en el citoplasma. Generalmente, lo que se ve en las anemias sideroblásticas es que hay una alteración en este gen, en ALAS2. También están esos involucrados, pero este es el más frecuente. Y este gen pues actúa acá, en la acción, en la enzima, que se encarga de transformar el succinil-CoA más glicina a ácido delta aminoleubolínico. Si esto falla acá, entonces de ahí para adelante pues va a haber una alteración en la producción del grupo M, y por lo tanto el hierro no se va a poder unir y por lo tanto no hay formación de hemoglobina como deberíamos esperar. Y lo que vamos a ver entonces es una hemoglobina disminuida, una microcitosis, la ferritina va a estar elevada, por lo que ya sabemos, la saturación en la transferrina va a estar normalmente elevada, los reticulocitos van a estar disminuidos, y eso es algo importante también que pues a mí me ayuda a entender, y es que generalmente cuando hay una alteración en la producción, como vemos acá, que es inherente, es algo que se hereda, es algo que no permite que se produzca el grupo M, entonces va a haber una disminución en la formación de reticulocitos. Es decir, cuando hay una alteración, por ejemplo, en la médula ósea que no permite que se produzca la hemoglobina, etc., va a haber una disminución de los reticulocitos. Pero si lo que hay de base es una destrucción o una pérdida, va a haber un aumento de los reticulocitos. Y en este caso, como es una alteración en la producción, vamos a tener reticulocitos disminuidos. Y como les hablaba, en el frotis, lo que vamos a ver son esos anillos sideroblásticos que son muy comunes en estas anemias. Esta anemia puede ser parte de un grupo más grande, que son las porfirias, pero son un síndrome muchísimo más complejo que se asocian a esta vía metabólica. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Alguien que quiera complementar algo? Bueno, pasamos al siguiente. Dime. Perdón, una pregunta, es que no me queda claro, digamos, por qué las sideroblásticas pueden ser adquiridas.
Bueno, las cirrosis pueden ser adquiridas porque la alteración de la vía metabólica por distintas causas, pueden ser por el consumo de alcohol crónico, por ciertos medicamentos. Creo que lo que pasa, por ejemplo, por la intoxicación por plomo, pero digamos que ahí ya no se genera una anemia microcítica, sino una anemia macrocítica, si no estoy mal. No sé si alguien pues tiene un poquito más claro eso, también que lo pueda responder, pero pues es por diversas causas. Y por ejemplo, porque afectan otras enzimas que están implicadas dentro de la vía metabólica de la producción del grupo M. Sí, lo que dice Lau es cierto. Las anemias sideroblásticas adquiridas puede ser por alteraciones metabólicas que lo pueden dar tóxicos, como ella había mencionado, el alcohol, y otras patologías como los síndromes mielodisplásicos, que es cuando la médula ósea no es capaz de producir células sanguíneas de manera diferenciada y funcional, sí. Eso, Oh, exactamente. wow, qué sorprendente, gracias. Sí. Gracias, Nico. ¿Ahorita quién hizo la pregunta? Yo, Paula Beltrán. Ah, vale, Paula, gracias por la pregunta. Bueno, entonces seguimos con el último grupo de las anemias microcíticas, que también es un grupo muy, muy grande, pero pues vamos a tocar como pues el enfoque general y los conceptos más básicos que necesitamos tener en cuenta. Entonces, como ya vimos, la hemoglobina pues es una molécula con una capacidad de oxígeno grandísima que está compuesta por 4 cadenas, cada una con un grupo M con la capacidad de unirse a un micronutriente que es el hierro y por un enlace covalente se une al oxígeno. Es importante saber que durante la vida embrionaria, durante la vida fetal, durante la vida adulta, pues tenemos distintos tipos de hemoglobinas y pues esto se da principalmente por el cambio de la configuración de las globinas en estas distintas etapas de la vida. En general tenemos 6 globinas que son alfa, beta, delta, zeta y no me acuerdo cuál más. Bueno, y lo importante acá saber es que cuando la principal hemoglobina del adulto es la hemoglobina A, que tiene la estructura alfa 2 beta 2, y esto es porque en la hemoglobina las globinas se agrupan por pares, ¿sí? Entonces por eso está esa configuración. Las talasemias son pues, principalmente trastornos hereditarios que se dan por una alteración en la biosíntesis de las alfa o beta globinas, y esto quiere decir que una alteración en la cadena globulina alterada da pues la microcitosis y una alteración en el patrón normal de electroforesis, que es el estudio que utilizamos pues para estudiar este tipo de anemias. Algo muy muy importante, pues primero quiero pues preguntar si alguien sabe qué es la electroforesis. Si no, pues lo explico rápido. Si alguien sabe y quisiera decirlo. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hello. Bueno, entonces voy a explicar. Bueno, la electroforesis es una forma de dividir las moléculas, la proteína, el ADN en un medio en el que habla de una carga eléctrica, y pues esto divide las proteínas, las moléculas en ADN dependiendo de su carga eléctrica y de su tamaño. Sí, entonces esa es la forma en que dividimos las globinas alfa y las globinas beta, y se identifica cuáles son de alfa y cuáles son beta y cuáles son de otro tipo. Entonces, ya vimos que la forma en la cual dividimos las talasemias es respecto a la alteración de biosíntesis en las globinas alfa y las globinas beta, y después eso las vamos a dividir en mayor, menor e intermedia dependiendo del grado de afectación que haya pues, de las globinas. Bueno, entonces, es importante saber que los genes que codifican a la cadena alfa, pues
son 2 genes o 2 copias del gen que se encuentran en el cromosoma 16. Eso quiere decir que existen como 4 tipos de alfa-talasemia, ¿sí? Ahí se ven grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que es la hemoglobina de Barts. Y esto depende, digamos, de la alteración o la ausencia de gen, que es lo más común en estas talasemias, de lo que se presenta en el paciente. Entonces, por ejemplo, si únicamente, como ven acá, que dice trait 1, entonces, si solamente hay ausencia de una copia de ese gen, o sea, una copia de ese alelo, entonces seguramente la persona no presente nada y sea más bien es un portador de esa enfermedad. Cuando es un trait 2, es decir, hay ausencia de 2, hay estos genotipos que ven acá o esos fenotipos, entonces lo que va a ver es que la persona pueda presentar una anemia, pero sea muy leve. Si está el otro, que es decir, como se presenta acá, la hemoglobina, pues la enfermedad de H, que es como la llaman, seguramente la persona sí va a presentar una enfermedad grave, una anemia grave. Y la hemoglobina de Barts, pues es incompatible con la vida, que es decir, que la persona no presenta ninguno de los alelos de esos genes y se genera seguramente hidróxis fatal y pues ese producto muere. En las talasemias tipo beta, o sea, en las talasemias por deficiencia de la globina beta, es importante decir que es muy común, digamos, en las áreas mediterráneas y en el Asia, y lo que pues se genera es que hay una alteración genética en los genes que codifican para esta globina, que generalmente se encuentran en el cromosoma 11, pero en estas únicamente hay una copia de la cadena beta de hemoglobina. Eso quiere decir que los pacientes son heterocigotos u homocigotos. Si son heterocigotos, es decir, presentan la talasemia menor, y si son homocigotos van a presentar la talasemia mayor. Y estos pacientes con talasemia mayor realmente son pacientes que tienen que ser transfundidos toda la vida porque presentan, o sea, la severidad de su cuadro es muy, muy grande porque pues no tienen nada que lo compense. Y cuando es intermedia, quiere decir que tienen pueden tener una talasemia menor, pero de algún modo logran compensar esa síntesis de globina beta por algún lado. Esto es importante saber que digamos que estas alteraciones genotípicas se reflejan en la alteración de la transcripción, en la producción del ARN mensajero, en la función del mismo y en la traducción. Y además que si bien la electroforesis, lo que yo les quería decir era que la electroforesis nos ayuda a identificar este tipo de anemias, pero no nos da como la certeza de que estén. O sea, si la electroforesis no sale normal, no quiere decir que el paciente o la paciente no tengan esta anemia talasémica, y por eso a veces es importante llevar pues, a cabo las pruebas genéticas o indagar mucho más en la anamnesis, en los antecedentes familiares y personales de esta persona. Y bueno, estas son las referencias. Creo que no tengo nada más que decir. Era una presentación muy cortita. No sé si alguien tiene preguntas. De pronto en las talasemia falta como abordar más, pero es un tema bastante grande, y realmente lo más importante que quería que supieran es como la forma en que se divide y pues digamos que cómo se entiende respecto a su alteración genética de manera muy breve. No sé si alguien tenga preguntas o quiera complementar algo más. Lau, una pregunta. Sí, dime. ¿Podrías ir un momento a la diapositiva de las fibroblasticas, por favor? Sí. Esa, ¿sí? Es que no me queda, sí, por favor, es que no me queda ahí muy claro lo de la saturación. Lo del IST elevado. Sí, ¿me lo podrías explicar por fin? Sí. Bueno, entonces, o sea, primero entiendes lo que es el IST, como la saturación de la transferrina. Sí. Listo. Bueno, entonces lo que pasa, lo que vemos es que
Bueno, la transferrina, ahí se encuentra, esa saturación que tiene la transferrina está elevada, es porque la cantidad de hierro que tiene el cuerpo, que se encuentra como secuestrado, o mínimamente se encuentra libre, alcanza a captarse por la transferrina, entonces ocupa todos los lugares de esta molécula. Ah, ok, ya, listo. Gracias, Laura. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O sea, en la sideroblástica hay hierro, pero como en el lugar equivocado. Sí, exactamente, eso es lo que sucede. O sea, Ok, gracias. ¿sí? Hola, ¿me escuchas? Guillo, ¿sí? No, David, ¿No? no, ¿Con no, no, quién hablo? no, David, Hola, David, cuéntame. hola, ven, una pregunta, ¿cuál es el tratamiento para pacientes con esta anemia en una inflamación crónica? Pues inicialmente lo que se espera es pues tratar la enfermedad subyacente, ¿no? Porque pues si tú no estás pendiente o no sabes cuál es la etiología que está llevando a que se genere esta anemia, pues entonces no, o sea, nunca va a parar esta anemia si no tratas la enfermedad subyacente. Ok, pero entonces no le doy ningún tipo de suplemento ni nada. Tratar la infección y ya. Yo aquí te puedo ayudar, Lau. Dale, Nico. Bueno, pues primero, sí, o sea, la enfermedad de base es importante tratarla porque igual se va a hacer la inflamación crónica, pero es cierto que también hay que tratarlo con suplementos, sulfato ferroso, y pues en su caso también por eritropoyetina porque pues, hay un bloqueo de la producción, tanto por esa parte como por el secuestro de hierro que ya vimos. Sin embargo, pues la sesión de tratamiento de anemias la vamos a hacer después, en conjunto con el grupo de farmacología para que esas dudas queden más claras. Listo, Nider, gracias. Gracias, Laura. No. ¿Alguien tiene otra pregunta o quiere complementar algo más? Nico, tienes la mano levantada. Ah, sí, pues una cosa muy importante es que pues recuerden el volumen disminuido, siempre tengan en cuenta la ferritina es el parámetro más importante y por eso es el parámetro por el que deben empezar para saber si es ferropénica o para saber si extienden los estudios para otras anemias, electroforesis para talasemias, un extendido de sangre periférico con tinción de azul de Prusia para las sideroblásticas, si tiene una enfermedad crónica de base, por ahí está. Entonces es importante la ferritina como parámetro inicial. Eso, y también tener en cuenta, digamos, el contexto del paciente, ¿no? De lo que hablábamos, o sea, si tenemos un paciente hospitalizado, un paciente con enfermedad crónica, pues entonces, y vemos que tiene anemia, entonces pensar que es una anemia de inflamación crónica. Si vemos que es una paciente en edad fértil, no tiene enfermedades subyacentes, se alimenta mal, tiene sangrado intramenstrual, nos cuenta que tiene menstruaciones pues muy abundantes, pues de pronto pensar en anemia ferropénica, o un paciente que es masculino, mayor de 50 años, síntomas gastrointestinales, presencia de anemia, entonces bueno, pensar en anemia ferropénica por malabsorción o por pérdida crónica de sangre. Generalmente importante saber que las anemias, por ejemplo, como las sideroblásticas y las talasemias, dependiendo del grado de severidad que tengan, pues seguramente se van a identificar a edades muy tempranas y no tanto cuando la persona ya es mayor. Y ya, yo no sé si ustedes quisieran como que yo les pasara la presentación. Ahí están como la bibliografía que utilicé. Hay unos artículos que son muy buenos. No sé si se los paso en el grupo.